Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar aquí. Estoy totalmente convencido de que usted me ha permitido llegar hasta donde usted se encuentra, y para ello quiero darle las gracias. Hemos estado en algún momento enviando los mensajes a través de esta vía de YouTube, para que usted tenga lo que es necesario tener en cuanto a la palabra del Señor. Gracias de nuevo por permitirnos llegar a sus hogares. Saludos a cada uno de ustedes en las diferentes ciudades donde se encuentran, diferentes países, diferentes estados. Es un privilegio de nuevo llegar a usted a través de esta su palabra por medio de Eastman Baptist Church. Nuestro ministerio hispano Betel le agradece mucho por permitirnos de nuevo llegar a su hogar. Gracias. Saludos a los pastores alrededor del mundo, pastores en California, en Tamazula, Jalisco, a nuestros hermanos quienes nos están mirando. Queridos hermanos, gracias, muchas gracias por sus oraciones. Esto es posible porque usted está orando por nosotros, no por nuestras propias fuerzas, pero gracias porque se recuerda de nosotros. Bueno, hoy en día estamos siempre al tanto y siempre queremos saber qué está pasando con esto del coronavirus. Bueno, quiero decirle que estamos orando por nuestras familias aquí en Wenatchee, Washington. Estamos orando por su familia, estamos orando por sus hijos, por sus padres, por sus abuelos, por cada uno que forma parte de su hogar. Gracias de nuevo por permitirnos ese privilegio de poder orar por ustedes. De la misma manera, me encantaría pedirles que sigan orando por nosotros, porque la oración es la que nos tiene en pie y nos hace fuertes. Gracias a cada uno de ustedes. Esta tarde estaba pensando yo en la idea de poder exponer la palabra de una manera simple, de una manera sencilla. A veces se nos complica la situación, cámaras, etcétera, y lo que estamos viviendo no es nada fácil. Quisiésemos darle la mejor información posible, pero hoy por hoy estamos totalmente conscientes de que el Señor tiene control de todas las cosas. Bueno, esta tarde quisiera pedirle que me acompañe a ver lo que la palabra tiene que decirnos hoy, con una oración, si le parece. Padre, quiero rogarte en esta hermosa tarde que nos permita, Señor, llegar hasta esos hogares, llegar hasta ese lugar donde se encuentran mis amigos, mis hermanos y aquellos familiares, Señor, que nos permiten, Señor, llegar a sus corazones. Señor bendito, te ruego, Señor, por cada una de las familias, Señor, las cuales, Padre, estamos orando fuertemente, que están pasando por momentos difíciles, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que te sigas moviendo, que sigas trayendo la paz en los corazones de cada uno, Señor, que forma parte de estas familias. Señor, gracias por tu bendita palabra. Hoy celebramos, Señor bendito, el momento y el día de la resurrección, Señor. Gracias porque Cristo vive, Señor, y porque tú vives, nosotros también viviremos. Bendecimos tu nombre, Señor, por ello, y gracias por ese triunfo, por esa victoria, Señor, porque tu triunfo es nuestro triunfo, tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos tener esa entrada, Señor, esa entrada libre a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fue en un día jueves que Jesús predice su muerte. Fue en un día viernes que se propone su arresto y crucifixión. Fue en un día sábado que predicó a los espíritus encarcelados, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 al verso 19. Fue en un día domingo que ocurrieron la aparición después de la resurrección. Y en el libro de Mateo encontramos la narración sobre los pasos de la crucifixión. La escritura dice de esta manera en el libro de Mateo capítulo 27, verso 27 al 56. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y respondiéndoles, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentaron, le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el Rey de Israel descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una espada y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías y lo librare. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él quedando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirándole de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, diciéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Yo he pensado muchas cosas, queridos amigos, queridos hermanos. Mucha gente pide pruebas de que Jesús realmente resucitó. Todos nosotros buscamos pruebas. Pero yo siempre he creído, queridos hermanos, que el ser humano siempre es tentado a buscar pruebas. Siempre es tentado a mirar por medio de la lógica. Pero esta tarde quiero proponerle a usted que nos hagamos una pregunta, porque esta pregunta ha salido muchas veces donde yo trabajo, con mis amigos en el trabajo, en la calle, cuando hablo con las personas, y me han preguntado ciertas palabras como estas: ¿por qué es tan importante que Jesús resucitara? Yo no sé si usted se ha preguntado esas realidades, pero es una pregunta válida que requiere una buena respuesta. Yo trataré de darle una respuesta acorde a la palabra y acorde a mis capacidades. Y creo que la Biblia no miente, querido amigo, querido hermano que me escuchas. Vayamos pues a la primera base donde nosotros nos podemos plantar y empezar a ver si en realidad es importante que Jesús resucitara. Desde los labios del apóstol Pablo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 18, dice estas palabras: y si Cristo no resucitó, van entonces es nuestra predicación, van es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan,
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Encontramos que Pablo nos habla de la importancia de la resurrección de Jesús y nos da por lo menos 6 consecuencias desastrosas si Jesús no hubiera resucitado. Tome nota, por favor, y escuche lo que vamos a decir en este instante, porque es crucial lo que vamos a hablar. Es crucial para usted, es crucial para su familia, es crucial para nosotros los seres humanos. Escuche lo que Jesús quiso decir en el verso 14. No tendrá sentido el predicador si predica que Cristo no resucitó. En otras palabras, nuestra predicación sería total vana e inútil. No tuviera ningún sentido predicar a un Cristo que no resucitó. Verso 14 dice: la fe en Cristo será vana o inútil. Nuestra fe que tenemos en Cristo sería vana y será inútil. Verso 15: todos los testigos y predicadores de la resurrección serían todos mentirosos. Todos los pastores quienes predican que Cristo resucitó caerían en una mentira. En otras palabras, si usted cree en Cristo, debe de creer que Él resucitó. Y si usted no cree que Cristo resucitó, entonces usted mismo es mentiroso, yo sería mentiroso como pastor. Verso 17 dice: nadie sería redimido del pecado. Todavía seríamos culpables de nuestros pecados. Usted y yo, aunque creyéramos en Cristo, y si Él no resucitó, todavía seríamos culpables de todos nuestros pecados. Verso 18 dice: todos los creyentes que no precedieron habrían perecido, estarían perdidos. Es decir, todos aquellos que murieron creyendo en Cristo, que pensamos que están en el cielo con Dios, están condenados. Porque si Cristo no resucitó, no ha habido ningún perdón de pecados y no había ninguna razón de resucitar y morar con Dios por toda la eternidad. Verso 19: los cristianos serían la gente más digna de conmiseración en el mundo. Seríamos los más desdichados y los más dignos de lástima. Verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto, queridos amigos, queridos hermanos, nos asegura que le seguiremos en la resurrección. Es algo impresionante. Si Cristo no resucitó, todo lo que usted cree, todo lo que usted profesa como fe en un Cristo que no resucitó es vana. Y estamos peligrando todos nosotros. Pero la pregunta en cuestión es la siguiente. La pregunta en cuestión sigue en pie. ¿Por qué es tan importante que Jesús resucitara? Podemos ver algunos puntos. Primero, porque testifica del inmenso poder del Dios mismo, o sea, su inmenso poder. Creer en la resurrección es creer en Dios. En otras palabras, creer que Cristo resucitó es importante, que creemos que Dios resucitó a Jesús de los mismos muertos. Si Dios existe y si Él creó el universo, Él es poder. Entonces Él tiene el poder de levantar a los mismos muertos. Si Él no tiene tal poder, Él no es Dios y no es digno de nuestra fe y mucho menos de nuestra adoración. Si Él no ha resucitado, entonces de nada sirviera. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte, porque Él es poder. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la misma muerte, y solo Él puede quitar el aguijón de la misma muerte y dar la vida y la victoria sobre la misma tumba. Él tiene el poder. En la resurrección, queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, en la resurrección de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la misma muerte. Él tiene el poder. San Juan 5:21 dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Escuche la aplicación de Juan, de los mismos labios de Juan en el capítulo 5, verso 25 al verso 28. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dios tiene el poder. Y llegará el momento donde todos nosotros escucharemos su voz, y algunos resucitarán y otros van a resucitar. Pero hay dos tipos de resurrecciones. Vayamos un poquito más adelante. En segundo, porque la resurrección de Jesús es un testimonio para todos los seres humanos que creen en Él. Y esta es la médula, es el principio de nuestra fe cristiana. O sea, sin la resurrección no hubiera razón de la predicación del evangelio. Sin la resurrección no hubiese necesidad de que las iglesias predicasen con tantas ganas, con tanto deseo de que el mundo se arrepienta. No hubiera razón. A diferencia de todas las otras religiones, nosotros creemos solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores harían lo mismo. En Cristo usted y yo vamos a trascender. Todas las otras falsas religiones que existen fueron fundadas por hombres, profetas, cuyos fin fue la misma tumba. Yo tengo muchas preguntas en mi mente, me hago muchas preguntas. Como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre. Murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitó al tercer día. Note esto, por favor, la tumba no pudo retener a Jesús. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Cristo vive, gloria a Dios, Cristo vive. Y la iglesia viva no se basa en sus creencias en un Dios finito, en dioses que tienen un fin, que se deterioran, que mueren y no resucitan. La iglesia viva tiene su fundamento en un Dios vivo, en un Dios infinito, en un Dios eterno que nunca muere. Los hijos de Dios tienen una cabeza que vive y reina para siempre. Gloria a Dios, Cristo vive, Él reina para siempre. Usted y yo tenemos que saber dónde estamos. Pero aún sigue la pregunta: ¿por qué es tan importante que Jesús resucitara? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Y esto comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los mismos muertos. También garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Y esta es nuestra bendita esperanza. Filipenses 2 capítulo 5 capítulo 2, versos 5 al 10 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Déjeme hacerle una observación. Querido amigo, querido hermano, usted que me escucha, usted que me observa por medio de este medio, tal vez puedo preguntarle algunas cosas. Y la primera pregunta que yo le haría a usted es: ¿en quién basa su credo? Segundo, ¿en quién descansa su fe? Hay otra pregunta que puede venir junto con las dos primeras. ¿Existe algún otro Dios que te ofrezca vida eterna? ¿Conoces algún otro Dios que haya resucitado entre los muertos? Escúchame, querido amigo, querido hermano que me estás viendo. Dios te ama tanto que respeta tu decisión. Creas en Él o no creas en Él, eso no le quita el derecho de ser Señor y Dios. Él es Dios. Pero solo recuerda, querido amigo, querido hermano que me estás mirando, que cada decisión trae en sí sus propias consecuencias.
¿Escuchaste? Tal vez tenga que repetir esto. Dios te ama tanto y respeta tu decisión. Si tú le quieres servir o no le quieres servir, si tú lo quieres aceptar o no lo quieres aceptar, si tú crees en la resurrección o no crees en la resurrección, eso no cambia la estructura. Él sigue siendo Dios y Señor, amo y creador de todo cuanto existe y subsiste, incluido a ti, a tu familia y todo lo que tú eres como ser humano. San Juan capítulo 5, verso 25-29 dice estas palabras: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos maneras de resucitar, o tal vez una sola, si me permites decirlo. Todos vamos a resucitar, unos para salvación eterna, otros para condenación eterna. Quiero concluir con estas palabras. Dios tiene el poder para hacer nuestras vidas totalmente nuevas. Dios tiene el poder para forzar las circunstancias y transformar a cada corazón. Dios puede traerte a ti, puede traer a tu familia, puede traer al peor de los pecadores a sus pies. Él es Dios, Él puede hacerlo. Pero Dios no quiere forzar la situación en ningún momento. Dios no quiere usurpar tu libertad que Él te dio. Dios no quiere usurpar el derecho que Él te dio como su creación, porque tú tienes designio de hacer la decisión, o servirle o no servirle. Él quiere que por tu propia voluntad tú respondas al llamado que Él te hace. Si Cristo resucitó, hay una esperanza de vida eterna. Déjame clarificar lo que te estoy diciendo. Si Dios forzara tu corazón, si Dios forzara tu familia, si Dios forzara toda una nación, si Dios forzara todo un pueblo, Él tiene el poder de transformarlo. Él puede cambiar a toda una nación. Él puede cambiar a presidentes, a reyes, a príncipes. Él puede cambiar a los hombres más sabios y más letrados del mundo. Pero Dios no forza esa parte. Dios quiere que tú y yo hagamos una decisión personal, que vengamos a Él y que le demos libremente nuestro corazón, creamos en Él, porque de otra manera, escúchame lo que te voy a decir en este instante, de otra manera, si Dios forzara la situación, Él fuese un dictador, y Dios no es un dictador. Dios es un Dios de amor, que salva, que transforma, y que con su bendito amor quiere que tú y yo vengamos al conocimiento de Él. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, Cristo vive. Él espera que tú respondas, Él espera que tú vengas, Él espera que tú lo reconozcas como tal. Él es un Dios más grande de lo que tú te imaginas. Él puede ayudarte a hacer la diferencia en tu vida. Tú tienes el poder en tus manos. En esta tarde yo te quiero invitar para que hagamos una oración. Dios puede forzarte, pero Dios quiere que tú hagas decisiones propias. Te invito a esta tarde para que tú le invites a morar en tu corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Y si realmente deseas aceptar a Jesús en esta tarde y reconocer que Él resucitó y que tiene el poder sobre la vida del todo ser humano, en esta tarde tú puedes abrir tu corazón. Allí donde estás, dile estas palabras: Señor Jesucristo, gracias por amarme. Gracias por entregar tu Hijo en la cruz por amor a mí, por amor a mi familia, por amor a mis hijos, por amor a mis padres, por amor a mis hermanos, por amor a mis ancestros. Gracias por morir en la cruz y pagar el precio por mí. En este momento reconozco y acepto
que tú moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste el tercer día. Te hago Señor de mi vida. Entrego mi corazón en tus manos, mi mente, mis deseos, lo que soy como persona lo entrego en tus manos. Te recibo en mi corazón como mi suficiente y único Salvador. Reconozco que no hay Dios en ninguna parte del mundo que haya resucitado. Reconozco que solamente tú, Señor Jesús, resucitaste de entre los muertos. Y no hay Dios que se compare contigo. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme, por recibirme tal y como soy. Pongo mi vida en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, te quiero rogar que sigas orando y sigas buscando de Dios. Si no tienes una iglesia donde glorificar su nombre, busca una iglesia que sea cristocéntrica y únete al cuerpo de Cristo. Eres parte de la familia. No hay razón por la que te excluyas, no hay razón por la que te escondas. Ven a la iglesia, ven al cuerpo de Cristo. Quiero hacerte una observación. ¿Has escuchado que mucha gente dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Has escuchado a tus amigos y a tus familiares que han dicho, yo no sé cuál es la iglesia verdadera, estoy confundida? Hoy te lo quiero decir. La iglesia verdadera es aquella que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo. Todos aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador han sido limpiados con su preciosa sangre. No importa dónde estés, no importa dónde vayas, si Cristo derramó su sangre y te ha perdonado tus pecados, tú eres parte de esa iglesia verdadera. Únete a ese cuerpo, únete a aquellos que glorifican el nombre de Jesús, únete a aquellos que creen que Cristo resucitó, porque Él vive, tú también vivirás. Dios te bendiga, ten un buen fin de semana y glorifica su precioso nombre. Cristo vive, pronúncialo, háblalo, enséñalo, predícalo sin miedo. Cristo está contigo. Dios te bendiga.